El día de hoy vamos a hablar del estado transitorio, método analítico y gráfico. Vamos a empezar con este ejemplo. Una pared plana con espesor 2L, inicialmente a una temperatura uniforme Ti. En el instante T0, la pared se sumerge en un fluido a la temperatura T infinito y se expone a la transferencia de calor por convección desde ambos lados con un coeficiente de convección H. Eso quiere decir que en nuestra pared plana vamos a tener que se transfiere calor por convección en esta pared y en esta otra. Entonces, al tener simetría y la pared tener un espesor de 2L, vamos a poner el origen aquí, en el centro, en el plano medio de la pared plana. Entonces empezamos con la ecuación de difusión unidimensional, ya que solo vamos a medir la transferencia de el gradiente de temperaturas en dirección X. Y vamos a ver el término transitorio. Entonces agrupamos las propiedades del fluido en la difusividad térmica y nos queda de esta forma la ecuación. Ahora vamos a poner las condiciones de frontera. Ya que estamos estudiando el plano medio, vamos a poner la condición de simetría, la cual es la derivada de x evaluada en x igual a 0, pues es igual a 0. Y la condición convectiva, en este lado, donde nos dice que la transferencia de calor por conducción es igual al calor que se va por convección, justo en la superficie de la pared. Y además cuenta con una condición inicial, la cual, como nos dice el texto, que en el tiempo igual a 0, la temperatura es la temperatura inicial Ti. Vamos a obtener la solución analítica. Vamos a usar las siguientes variables adimensionales. Vamos a definir la primera variable adimensional como x entre L. La segunda variable que corresponde a la temperatura va a ser la temperatura menos T infinito, que es la temperatura ambiente, entre la temperatura inicial menos la temperatura ambiente. Y tau, el cual se va a definir como la difusividad térmica por el tiempo entre la longitud al cuadrado. Sustituyéndolo en la ecuación de difusión de calor, obtenemos esta ecuación adimensional. Y también es necesario adimensionalizar las condiciones de frontera, las cuales quedarían de esta forma: la condición de simetría, la condición convectiva, donde vemos que aparece el número de Biot, y la condición inicial. Queda dimensionalizada dándonos el valor de 1, ya que al empezar desde la condición inicial, pues va a ser Ti menos T infinito. Entre Ti menos T infinito nos da 1. ¿Cuáles son las ventajas de usar variables adimensionales? La principal ventaja se puede observar aquí, donde vemos que la temperatura es función de X, L, T, conductividad, alfa, el coeficiente convectivo, temperatura inicial, temperatura ambiental. Y al usar las variables adimensionales vemos que se reduce en gran medida el número de variables independientes. Muy bien, vamos a resolver la ecuación diferencial. Tenemos nuestra ecuación diferencial y sus condiciones de frontera e inicial. Entonces, para resolverla se va a resolver por el método de separación de variables. Vamos a decir que la función θ va a ser el producto de dos funciones, una función x, la cual es función solo de la variable espacial adimensional, y la función t, que solo es función de la variable adimensional correspondiente al tiempo. Entonces, si vamos a derivar esta función, por ejemplo, la derivada de θ respecto a tau,
vemos que va a ver toda esta función, ya que es una derivada parcial, la va a ver como una constante y solo va a derivar esta función, puesto que es la que corresponde al tiempo dimensional. Entonces, sustituyendo estas derivadas, obtenemos esta ecuación. Vemos que no le hizo nada a la función x mayúscula debido a que lo ve como constante y solo derivó la t mayúscula. Por otro lado, aquí vemos que nos pide una segunda derivada espacial, la cual solo afecta a x. Por eso tenemos x b' y a la t la ve como una constante. Entonces vamos a separarlas. De un lado ponemos todo lo referente a t, del otro lado ponemos todo lo referente a x, y solo pueden ser igualadas a una constante, que en este caso le vamos a llamar menos lambda cuadrada. El procedimiento completo para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales hay que suponer que lambda cuadrada puede ser positiva, negativa o cero. Pero en este caso pues vamos a partir de este valor negativo, debido a que eso nos va a ahorrar un poco de tiempo. Entonces separamos las ecuaciones diferenciales parciales. Vemos que ahora tenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Una función que depende solo del tiempo adimensional y otra ecuación que solo depende de la variable espacial. Entonces ya se pueden resolver al ser ecuaciones ordinarias. Vamos a resolverlas por separado. La ecuación correspondiente al tiempo, tenemos aquí su solución. Y por otro lado, la ecuación correspondiente a las coordenadas espaciales, aquí tenemos la solución. Entonces, como partimos desde la suposición inicial de que la solución θ era el producto de las dos funciones, pues tenemos que multiplicar esta por esta. Y aquí ya tendríamos la solución de la ecuación diferencial parcial. Pero aún no hemos terminado, ya que esta solución debe satisfacer las condiciones de frontera. Muy bien, vamos a sustituir las ecuaciones de frontera. Vamos a empezar con la ecuación de simetría. Nos dice la derivada de θ respecto a g es igual a 0. Por otro lado, nos dice que la derivada parcial de θ respecto a g debe ser igual a menos biot por θ, evaluado en 1. Este 1 corresponde a la superficie de la placa, ya que se define esta variable dimensional como x entre L. Entonces cuando x valga L, pues va a ser L entre L 1. Y la condición inicial. Muy bien, entonces tenemos que derivar e igualar a 0. Como vimos, pues esta parte no le va a afectar nada, puesto que esta depende del tiempo adimensional. Y aquí tenemos ya la derivada de coseno es menos seno por la derivada del argumento, que sería lambda. Y por otro lado tenemos aquí que la derivada del seno es coseno, por eso nos queda de esta forma. Pero nos dice que es evaluada en 0, entonces vamos a evaluarla en 0. Seno de 0 nos da 0, se elimina todo este término, solo nos quedaría este de aquí. ¿De qué forma podríamos hacer que este término nos dé 0 si coseno de 0 es 1? Directamente tendríamos este término de aquí, pero tiene que ser igualado a 0. La única forma es que la constante 2 valga 0. Muy bien, pues ya obtuvimos el valor de una de las constantes. Falta definir la otra constante. La otra constante la vamos a sacar con la otra condición de frontera. Nos dice que la parcial respecto a g evaluada en g igual a 1 debe ser igual a menos biot por θ.
vamos a hacer. Aquí ya tenemos la derivada. Ya no ponemos C2 porque sabemos que C2 vale 0. Y eso debe ser igual a menos piot por teta. Teta era todo esto, pero ya sabemos que C2 vale 0. Entonces nos quedamos nada más con la parte del coseno. De ambos lados tenemos el e a la menos lambda cuadrada tau. Puede cancelar, de ambos lados tenemos C1, también se puede cancelar. Y nos queda de esta forma. La podemos reducir si dividimos el coseno, el seno entre el coseno. Y nos quedaría esta expresión. Lambda por tangente de lambda debe ser igual al pi. Entonces de aquí podemos determinar el valor de lambda. Sin embargo, la función tangente es una función periódica. No solo existe un valor de lambda la cual satisface con esta condición. Existe una infinidad de valores que van a satisfacer esto. Por lo tanto, entonces no va a ser un solo valor, van a ser n valores. Entonces las lambda n van a ser las raíces de esta ecuación. Hay que encontrar las raíces de esta ecuación para saber cuánto vale lambda, las cuales, como dijimos, son función del número de Biot. Muy bien, entonces al ver que no existe un solo valor de lambda, tenemos que hacer una sumatoria de soluciones. Por lo tanto, vamos a tener que determinar la constante de integración, la cual la vamos a llamar AN. Y esto se tiene que hacer con serie de Fourier. Y para poderlo hacer, pues tenemos que sustituir la condición inicial. Nos dice que en el tiempo adimensional es igual a 0, teta debe valer 1. Entonces tenemos que hacer la igualación de las sumatorias de AN por coseno de lambda n por G debe ser igual a 1. Entonces pues tenemos que hacer la serie de Fourier y vamos a encontrar que vamos a llegar a esta expresión para determinar el valor del coeficiente. Y si sustituimos ahora el valor del coeficiente, vamos a obtener la solución para nuestro caso particular que estamos obteniendo. Cabe mencionar que este caso particular se refiere a un sólido que tiene convección en todas las partes expuestas. Y aquí recordamos que lambda n son las raíces de esta expresión. En el libro de Sengel nos muestra la solución y nos pone que para un caso particular donde el número de Biot es igual a 5, x igual a 1, es decir, en la superficie, y t vale 0.2, nos dan los coeficientes lambda n. El primer coeficiente lambda, el segundo, el tercero, el cuarto, y también los valores de AN. Estos valores son muy importantes, sin embargo están dados para este caso particular. Vamos a ver qué pasaría en un caso general. Aquí también en el libro de Sengel nos pone un resumen de soluciones para la conducción de calor unidimensional en estado transitorio. Para pared plana con espesor de 2L, que es el caso que acabamos de resolver. Cilindro de radio R0 y esfera de radio R0. Sujetos a convección desde todas sus superficies. Aquí está la expresión que acabamos de encontrar. Y también nos dice que lambda n son las raíces de esta expresión. Sin embargo, se puede hacer el mismo método para obtener las soluciones para un cilindro, donde las funciones j0 y j1 son funciones de Bessel. Entonces, también nos dice la expresión para encontrar los valores de lambda n, y lo mismo para una esfera. Si nos damos cuenta, en todos los casos son sumatorias infinitas, desde que n va a 1 hasta infinito. Y también es importante ver cómo están definidos los
parámetros adimensionales. Hay que recordar que θ es la temperatura menos la temperatura ambiente entre la temperatura inicial menos la temperatura ambiente. El número de Biot para la placa pues está dado por el coeficiente convectivo por L, donde hay que recordar que L es la distancia desde el plano medio hasta la superficie, entre K. Y el número de Biot para el cilindro es H por R0 entre K. Y además también es para la esfera. Y el tiempo adimensional está dado por alfa por T entre L cuadrada. Mientras que el tiempo adimensional para el cilindro o la esfera está dado en vez de entre L cuadrada entre R0 al cuadrado. Ahora, como vimos hace un momento, eran sumatorias infinitas. Sin embargo, nos dice que podemos aproximar la solución a un solo término. Vamos a ver. Nos dice que para la pared, hay que recordar que esta es la definición de la temperatura dimensional. Vamos a obtener nada más A1 y lambda 1, ya que es un solo término. Sin embargo, nos da una restricción. Nos dice que el tiempo adimensional tiene que ser mayor a 0.2 para que esta aproximación funcione. Vamos a resolver un ejercicio y vamos a ver el por qué tiene que ser esa aproximación mayor a 0.2 para que funcione. Nos dice que en una instalación de producción, placas grandes de latón de 4 centímetros de espesor se encuentran inicialmente a una temperatura uniforme de 20 grados. Se calientan al pasar por un horno que se mantiene a 500 grados centígrados. Las placas permanecen en el horno durante un periodo de 7 minutos. Si el coeficiente combinado de transferencia de calor por convección y radiación está dado como H igual a 120 watts entre metro cuadrado grado centígrado, determine la temperatura superficial de las placas cuando salen del horno y nos dan las propiedades. La conductividad térmica es de 110 watts entre metro grado centígrado. La densidad es de 8530 kilogramos sobre metro cúbico y el calor específico es de 380 Joule entre kilogramo. Muy bien, ya tenemos la solución analítica para el caso de la pared plana, donde si recordamos el coeficiente AN viene dado por esta expresión. Y que lambda n son las raíces de esta otra expresión, las cuales obtuvimos hace un momento. Vamos a verificar si aquí podemos aplicar la aproximación de un término. Tenemos que calcular el parámetro tau. Sustituimos alfa, que es la difusividad térmica, que es la conductividad entre la densidad y el calor específico. El tiempo nos dice que son 7 minutos, entonces hay que hacer 7 por 60 ya que debe estar en segundos. Y L cuadrada, donde hay que recordar nuevamente que L es la distancia desde el plano medio hasta la superficie. Y nos da de 35.6, el cual pues es mayor a 0.2 y por lo tanto se puede aplicar la aproximación de un solo término, por lo que se reduciría la solución a este término nada más. Si recordamos, está en función del número de Biot tanto el parámetro lambda n y a su vez los coeficientes an son función de lambda n. Por lo tanto, el primer paso va a ser encontrar el número de Biot. Vamos a encontrar el número de Biot de acuerdo a los datos del problema. Nos dan el coeficiente que es 120, L sabemos que es 0.02 y la conductividad térmica también es datos de 110. Nos da este valor de 0.022.
En el libro de Sengel también nos dan una tabla, la cual vienen los parámetros lambda 1 y A1 en función del número de Biot. Viene tanto para la pared plana, el cilindro y la esfera. En este caso pues estamos en pared plana. Vamos a buscar el 0.022. Vemos que queda aquí en medio. Bueno, no en medio, queda aquí aproximado al 0.02. Por lo tanto tenemos que interpolar y encontramos el valor de lambda 1 y A1. Y pues ya, lo único que resta es sustituir en la expresión. Aquí tenemos el valor de A1, el valor de lambda 1 aquí y aquí. Entonces, ahora sigue evaluar los 7 minutos y evaluar en la superficie. Los 7 minutos son 7 por 60, 420 segundos. Y en la superficie X vale L, que es 0.02. Aquí va a quedar 0.02 entre 0.02. Evaluamos esta función y vemos que nos queda 0.4608. Ahora hay que recordar la definición de θ, que es T menos T infinito entre la temperatura inicial menos T infinito, que es la temperatura ambiente. Nos dieron de dato que la temperatura inicial, la placa entraba a 20 grados centígrados y la temperatura ambiente es de 500, ya que el ambiente es adentro del horno y nos dicen que el horno está a 500 grados centígrados. Entonces la única incógnita que tenemos es la temperatura. Despejamos y evaluamos y nos dice que la temperatura en la superficie es de 278.81 grados centígrados. Y ahora que si hacemos la simulación con el programa que hemos desarrollado en videos anteriores, nos dice que la temperatura superficial es de 283. Entonces podemos ver que es una muy buena aproximación, 278 a 283. Bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.